En Colombia nos sentimos muy orgullosos por la cantidad de extranjeros que llegan al Parque Nacional Los Nevados a practicar montañismo. Pero la siguiente historia nos tiene que poner a pensar de si estamos preparados. Él es Kevin Bocanegra, de 25 años de edad, abogado, amante de la naturaleza, quien quería pasar el 31 de diciembre junto a su novia y a su suegra en el Nevado del Tolima. Y eso se convirtió en una tragedia porque Kevin perdió la vida en ese lugar. ¿Cómo sucedió todo esto? La historia queremos que ustedes la escuchen de parte de Joyce Ramírez, la novia de Kevin, y también Juliet Ordóñez, su suegra, con quienes quería conectarse con la naturaleza y pasar algo diferente el 31 de diciembre del 2024. Joyce, gracias. Juliet, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo comienza todo esto? Nosotros estábamos como cualquier familia colombiana buscando un plan para celebrar Año Nuevo el 31 de diciembre. Es así como Óscar Apolinar, su primo y aparente guía profesional, publica que tiene 3 cupos en sus plataformas digitales Instagram, específicamente anunciando que le quedan espacios para conformar o cerrar el grupo de 12 personas que lo iban a acompañar en esta travesía. Kevin me informa que hay 3 cupos y decidimos como familia con mi mamá embarcarnos en esta travesía. Separamos el cupo con Oscar, le pagamos un monto de 1.300.000, fue lo que nos cobró a nosotros. Nos indicó que teníamos que tener previo entrenamiento, nosotros éramos deportistas, entonces previo a ese momento ya practicábamos deportes como running, bicicleta, caminatas extensas, gimnasio. Eso quería decir que teníamos buen físico para poder inscribirnos y hacer parte de esta caminata. Pero en el plan que estábamos pagando, Oscar nos iba como guía a entrenar en 2 ocasiones para mostrarnos un poco de lo que nos esperaba al adentrarnos en el parque. Así que a inicios de noviembre se cuadraron los entrenamientos previos que teníamos que tener con Oscar y fuimos a Páramo El Verjón, que queda aquí en Bogotá, y fuimos a Monserrate por la parte de atrás, por el sendero rural. Esto suma más de 10 kilómetros y también nos preparamos de forma independiente con los deportes que ya nosotros practicábamos. Así que nos indicó que el 28 de diciembre llegaríamos al Cocora para iniciar la travesía en Cocora, llegar a una finca llamada Primavera, luego desviarnos para ir a Paramillo del Quindío, luego en la ruta íbamos a ir a Campamento Base, hacíamos Nevado del Tolima el 31 de diciembre y luego continuábamos para ir a Termales, Escuelita y salíamos por juntas, o sea, aproximadamente el 2 de enero, 3 de enero ya terminaba nuestra travesía. ¿Y ustedes sí estaban preparados? Hay personas que dicen que tienen que tener una buena preparación para subir al Nevado del Tolima o a uno de estos nevados y también tener buena salud. ¿Estaban Claro. preparados? En este tipo de entrenamiento no necesitas tener entrenamiento de fuerza como tal para poder aventurarte o adentrarte en este tipo de travesías. Necesitas entrenar tu cardio, necesitas tener buena resistencia en las piernas, necesitas eh, saber correr, necesitas el cardio que tú adquieres montando bicicleta, no lo adquieres haciendo fuerza en el gimnasio y nosotros practicábamos bicicleta. Practicábamos mucho cardio, teníamos doble entrenamiento en el día y esto hacía que nosotros sí estuviéramos preparados a nivel médico también. Hace poco habíamos tenido chequeos generales y nosotros estábamos bien. Más allá de la preparación física, también hay que prepararse con cierta herramienta y cierto equipamiento como es ropa especial, barras energéticas, proteína, una alimentación suplementaria que te ayude a que todo este físico te soporte las caminatas y tengas la energía para poder enfrentar esto tan largo. Nosotros sí lo teníamos, desde aquí nos preparamos, teníamos todas las herramientas, la ropa necesaria, hay que comprar botas especiales, hay que comprar bastones de apoyo, hay que comprar impermeables,
llevar ropa de cambio, porque el clima es muy cambiante y de todo eso teníamos conocimiento nosotros. Entonces, en efecto, nosotros íbamos preparados completamente para adentrarnos en esta travesía. ¿Cuántos eran en el grupo? Nosotros estábamos conformados por un grupo de 12 personas, incluyendo el guía. Este grupo lo organiza Oscar, que es el guía principal. Todos éramos desconocidos, pero Oscar llevaba a su novia en el grupo. Ella, de hecho, era la única que nunca se había adentrado en estas aventuras, era su primera vez. Ella no estaba preparada ¿Y era físicamente. un solo guía para 12 personas? Era un solo guía para 12 personas. ¿Y eso sí es normal? No. Con el suceso de Kevin, con la muerte de Kevin, yo me puse a investigar, contacté a varios guías y agencias y ahí nosotras nos enteramos que Parque Nacional Los Nevados en su página web tiene una lista que todo el mundo puede ver, donde ellos definen qué agencias y qué guías están avalados por Parque Nacional Los Nevados para que ingresen con clientes, con turistas. Pues Oscar, nuestro guía, no tenía su agencia avalada por el parque, no era un guía certificado por el parque, entonces él nos lleva de manera irresponsable. No se supone que la póliza de riesgo solamente la puede comprar una agencia que esté constituida y permitida. Oscar accedió a estos seguros como persona natural y no tenemos conocimiento a ciencia cierta de cómo Oscar nos adentra al parque. No sabemos el parque cómo, no sé qué tipo de registro lleva el parque, que nos revisan, qué guías entran. Y así fue como él nos adentró allá. Ustedes no revisaron tampoco. Nosotros no revisamos, ¿Por qué? nosotros confiamos en Oscar porque Oscar era primo cercano de Kevin, muy cercano. Entonces Oscar es un deportista de alto rendimiento, ya había ido en varias ocasiones al Nevado, ya había hecho cumbre en varias ocasiones. Él nos aseguró que era un guía certificado profesional con concurso de primeros auxilios, que su agencia estaba permitida y nosotros confiamos. Decidimos no googlear, no revisar, sino confiar en que él tenía conocimiento y que sabía lo que hacía y lo que nos estaba vendiendo. ¿Y cuándo comenzó esta aventura? El 28 de diciembre, en horas de la mañana, partimos desde Bogotá en una van, el grupo, 12 personas. El 28 de diciembre, en horas de la mañana, 7 u 8 de la mañana, llegamos a Valle del Cocora. Allá nos recibieron, hay que comprar una entrada, entonces eso lo hacía el guía, que es Oscar. Nos pone una manilla, nos ponen una manilla y enseguida nos recibe una asistente del parque, una trabajadora del parque, y nos da una charla. Charla que eventualmente ya con todo lo sucedido me informan que tiene que ser una charla técnica donde te indican los riesgos de edema pulmonar, edema cerebral, de salud que puedes correr allá, el conocimiento que debes tener, la herramienta que debes llevar, pero a nosotros por cosas de la vida nos recibe una persona que nos da una charla mística. Entonces esta persona, asistente del parque, con su chaqueta y el nombre demarcado del parque, nos menciona que a la montaña hay que tenerle respeto, que hay que transitarla con permiso, con cuidado, que disfrutemos la conexión con la montaña, que aprovechemos lo que la montaña tenga para enseñarnos, y no nos menciona más. Ahí a las 9 aproximadamente de la mañana empieza nuestra travesía. Teníamos que caminar aproximadamente 18 kilómetros por el sendero peatonal para llegar a Finca La Primavera. Ahí dividíamos las maletas, entonces las mulas contratadas por el guía con arrieros llevaban parte de nuestro equipaje por un sendero diferente y nos esperaban en Primavera con el equipaje del resto de los días. Nosotros cargábamos nuestra maleta con los implementos de uso diario, agua, barras energéticas, impermeable, y caminábamos 18 kilómetros, 18 o 19 aproximadamente, hasta llegar a Primavera. Llegamos a las 8 de la noche. El grupo, había mala organización, el grupo se dispersaba. Oscar tenía que estar pendiente de su novia, que no tenía buen ritmo. Esta chica no estaba tan preparada físicamente, entonces
teniendo en cuenta la relación sentimental que tienen, él decidía no ir guiando el grupo como debería hacerse, sino paraba un momento a esperarla y ella retrasaba el grupo quizá 40 minutos, media hora, una hora. Mientras eso pasaba, todos seguían adelante. El grupo iba disperso, el guía Oscar decide nombrar a su amigo deportista, también abogado, como guía auxiliar, sin él tener conocimientos básicos de qué debería tener un guía o qué debería ser un guía. Y sin Camilo, que es la persona que denominan guía auxiliar en ese grupo, conocer las rutas se hace adelante tratando de guiarnos, pero íbamos dispersos, así que nosotros tres desde el primer día nos perdimos, otras personas ajenas a nuestro grupo nos auxilian y así es como a las 8 de la noche, después de caminar todo el día, llegamos a Primavera, Tuvieron que donde haber llegado mucho antes. claro, era una ruta en la que no nos tenía que coger la noche y que si hubiese habido organización y buen liderazgo, a las 4 o 5 de la tarde, máximo 6 de la tarde, ya teníamos que estar en la finca. Pero ustedes también sabían de los peligros que había subir a una montaña tan alta, de cerca de 5.000 metros de altura, 5.200, si no estoy mal. No, No lo vimos como peligro. hasta el momento yo nunca había escuchado del mal de altura, Rafael. Nunca había escuchado del famoso mal llamado soroche. No sabía a lo que nos estábamos exponiendo, nunca nadie nos mencionó el riesgo que puede correr tu salud, el estado médico en el que puedes encontrarte si te adentras en esas montañas. Entonces, el miedo de estar allá de nosotros y perdernos desde el primer día fue que en el momento que nos cogiera la noche no íbamos a tener la linterna inmediata porque se supone que no nos tenía que coger la noche. Y sí es muy fácil perderse porque el parque no tiene senderos trazados, no hay un camino demarcado, no hay señalización. Tú vas por la montaña y por eso es tan indispensable la guía de alguien profesional que conozca la zona, que sepa cuál es la ruta. Porque ordinariamente nosotros es muy difícil que una persona del común la conozca. Tiene que haber ido muchas veces o llevar la guía pertinente. Se supone que nosotros la llevábamos, pero claro, en el camino empezamos a darnos cuenta que no cuando todo el grupo se dispersaba. Y que deberían de haber sido por lo menos 3 guías para 12 personas, o más o menos algo similar. Claro, a nosotras nos explicó un guía profesional certificado por Parque Los Nevados que para un grupo, Posteriormente. sí, posteriormente, esto fue ya con la muerte de Kevin que yo empecé a investigar porque quería saber en qué condiciones eran las adecuadas, entonces en qué nosotros debimos ir, si todo con nuestro grupo estuvo mal. Este guía me indicó que para un grupo de 12 personas, como mínimo se requieren 3 guías certificados o 4, que un guía solamente lleva a 4 personas y nosotros solamente íbamos con un aparente guía que desde el inicio no era quien iba guiando, ni llevaba las herramientas, porque entonces se supone que los guías profesionales deben de tener radio o satélite para pedir un helicóptero en caso de que algo suceda, como lo que nos sucedió a nosotros. Deben de tener cursos de primeros auxilios, tienen que conocer la zona de montaña. Y nosotros no llevábamos radio ni satélite, nosotros no llevábamos las herramientas de primeros auxilios. En ningún momento las tuvimos, nuestro guía no las llevaba y nosotros nunca habíamos ido a ese parque, entonces, aunque no nos parecía normal, pues era el guía el que conocía esa zona y simplemente obedecíamos a lo que él estaba planteando en el momento, que era continuar así, Llegan esa noche a la Primavera a la Primavera. y Llegamos esa noche a Primavera, que es una finca privada, no hace parte, el Parque Nacional es un lugar estatal. Allá adentro hay 2 fincas que son de personas naturales como nosotros, son fincas privadas, entonces ellos organizan hospedaje y brindan este servicio de forma privada, hay que pagarles, eso lo hacía también el guía, nosotros ya contábamos esa noche con hospedaje y comida, así que llegamos, seguíamos con mala organización, el guía todavía no llegaba, aunque nosotros llegamos a las 8 de la noche, el guía seguía atrás con su novia, llegó quizá media hora o una hora después.
Nos dieron comida y el guía organizó la caminata del siguiente día. Nos indicó que el siguiente día salíamos entre las 6:30 o 7 de la mañana para ir a Paramillo del Quindío, que teníamos que llevar, que era un impermeable, los bastones, la maleta con agua y barras energéticas para recargar energía en el camino. ¿Este Paramillo era para seguir ascendiendo o era algo adicional? Paramillo del Quindío es una opción adicional, te desvías un poco, vas, conoces Paramillo del Quindío, regresas a la finca y luego en la finca sigue tu proceso ascendiendo hacia el Nevado del Tolima. Así fue como el siguiente día, el segundo día, nosotros estábamos listos para caminar un poco más de 10 kilómetros. Hizo muy mal clima, llovió mucho, íbamos con nuestro impermeable, estábamos -2 grados. Cuando llegamos a Paramillo, en el camino, Paola, la novia de Oscar, lloró mucho, tuvo problemas con sus manos, no llevó los guantes adecuados y se le estaban congelando. Ella expresaba que se le entumecían los dedos, no los podía mover. Yo le presto mis guantes, yo sentía que tenía un poco más de resistencia que ella y le facilité mis guantes para que pudiera controlar la sensación que ella estaba sintiendo en sus manos. Oscar nos indica como guía que no podemos subir a Paramillo del Quindío por el clima, el clima estaba muy mal, entonces tenemos que descender nuevamente para Finca La Primavera. En ese momento Oscar estaba presentando malestar de gripa. Guía. Sí, el guía presentaba malestar de gripa, presentaba dolor de cuerpo, su voz se estaba bajando, no se le estaba yendo la voz, tenía tos y el grupo en esa caminata de más de 10 kilómetros también se dispersó. Sin embargo, Oscar indicó que teníamos que devolvernos y eso fue lo que hicimos. Pero antes de devolvernos para la finca, un grupo aparte dijo que ellos querían continuar y querían ir a darle una vuelta a la montaña, ya que no habíamos podido subir a Paramillo del Quindío. Oscar autoriza, pregunta si alguien quiere ir. Yo quería ir, pero decidí mejor no hacerlo con Kevin. Así que se van 3 personas. Camilo, que él había denominado como guía auxiliar, que repito, Camilo no tenía el conocimiento de un guía, no sabía las rutas, y se van otros 2 compañeros del grupo que ya tenían un poquito de conocimiento de esa ruta porque antes habían ido. Se van a hacer su ruta por otra montaña, nosotros regresamos a Primavera y a las 11 de la mañana quizá ya estábamos llegando a Primavera. En ese momento nos indican que aproximadamente a las 2 de la tarde nos iban a brindar almuerzo y unas personas extranjeras se le acercan a Kevin y le preguntan que por qué nosotros fuimos a Paramillo del Quindío en la condición de clima que había ese día, que ellos también tenían programada esa ruta para ese día, pero que el guía de ellos, en vista del clima, no los había expuesto, entonces que ellos no habían podido ir y les generaba curiosidad por qué nosotros sí habíamos ido, a lo que nosotros no supimos responder, porque tampoco entendimos por qué ese día salimos si estaba lloviendo y haciendo tanto frío. Se quedó esa curiosidad ahí, transcurrió el día y nuestros compañeros que decidieron salir a hacer otra ruta no llegaban. Llegaron quizá entre las 6 y 7 de la noche y nos contaron que se habían perdido. Ellos iban con Camilo, que era el supuesto guía auxiliar, y se Oscar perdieron. no ha debido haberlos dejado ir. No, Oscar no debió autorizar que ellos se desviaran. Regresando a Primavera, ese día Oscar ya tenía síntomas más avanzados de gripa. Estaba automedicándose, tomando medicamento del común para lidiar con la gripa. Y nos indica que tenemos que organizar maleta con unas herramientas para empezar ahora sí la travesía de ir hacia el Nevado del Tolima. Para ir allá tenemos que tener herramientas específicas como son grampones, como es un piolet, un arnés, un casco. Nos muestra las herramientas, nos hace una breve explicación, no enfatizando en cada herramienta, una breve explicación de cómo debería ir cada cosa y reparte la carga de carpas y demás entre 3 hombres del grupo, entre esos Kevin. Cada persona debía hacerse responsable de sus herramientas. Entonces ese día sabíamos que nuestra maleta iba a pesar un poco más. Teníamos que también llevar sleeping porque íbamos hacia un campamento. Y armamos maleta y acordamos que al otro día saldríamos a las 7 de la mañana.
el 30 para campamento base. Así que todo quedó listo, pero esa noche Kevin presentó malestar de gripa aparentemente. Así que cuando amaneció y tenía que cargar su maleta, él le comunica al grupo que no puede llevar la maleta porque no se siente bien, no siente la fuerza para llevar ese peso, la maleta ya estaba muy pesada, pues carpas, demás herramientas, cosas personales hacían que fuera mucho peso. Camilo se ofrece a llevar la maleta de Kevin para que Kevin pueda avanzar sin tener que preocuparse por el peso. Quedamos de reunirnos todos en la Laguna El Encanto para tomar un poco de agua, ¿Cómo así que porque quedamos de reunirnos todos? ¿Luego no iban en un solo grupo? el grupo siempre estuvo de forma dispersa. Oscar siempre se quedaba atrás, bien sea por su situación de salud, él tenía una gripa fuerte, o porque el ritmo de su novia era más lento que el de todos nosotros. Entonces él siempre se quedaba atrás. Él autorizó, le indicaba a Camilo que nos guiara, pero Camilo no tenía conocimiento de las rutas, era muy obvio, entonces nos perdíamos. Otros compañeros del grupo trataban de ver los mapas y se adelantaban porque tenían un ritmo más rápido. Entonces siempre ¿Mapas físicos? no, mapas que cuando había la posibilidad de tener señal, pues medio cargaban porque allá es un área muy remota en la que no hay señal en ningún momento. Ya es como se guiaban. Trataban de ver el mapa, pero el mapa no funcionaba de forma correcta. Entonces, en ese punto, cuando ya el mapa no funcionaba porque no había señal y no teníamos guía, tratábamos de volver a reunirnos todos para esperar a nuestro guía. Entonces, así es como nos encontramos en la laguna. En esa laguna, por alguna extraña razón, Oscar nos había dicho que allá podíamos tomar agua porque llevábamos agua limitada, muy limitada. La laguna no nos permitió tomar de su agua. La laguna no permitió que ustedes tomaran agua, ¿cómo así? Lo que pasa es que una vez te adentras en la montaña, te explican, esto es muy difícil de entender de pronto para las personas que vivimos en la ciudad, que hemos crecido en la ciudad, no tenemos esta relación consciente con la naturaleza, pero una vez te adentras a la montaña, los locales de la montaña y demás personas que sí tienen creencia en esta relación espiritual con la naturaleza te explican el respeto que hay que tener por el ecosistema, hay que pedirle permiso a la montaña para transitar por sus páramos, para tomar de su agua. Por alguna extraña razón, nosotros llegamos a la laguna y la laguna estaba despejada. Nosotros fuimos 2 compañeros y yo que llegamos de primeras, la laguna estaba despejada con su agua clara, pero venía mucho ruido de atrás y la laguna se nubló. A mí eso me generó curiosidad y le pregunté a una compañera por qué la laguna se estaba nublando de esa manera, a lo que ella me responde que la laguna y la montaña son muy celosas, que hay que pedirles permiso para transitar por ahí, que no hay que hacer ruido ni gritar y que seguramente por la cantidad de ruido que se acercaba, pues la laguna se estaba nublando. En el momento a mí eso me pareció una cosa magnífica, ¿no? Es como cuando algo siente el peligro y seguramente nosotros éramos peligro para esa laguna porque se escondió completamente de nosotros y en efecto no nos permitió tomar de su agua. Intentamos todos en el grupo con botellas tratar de sacar agua, pero el agua estaba amarilla y estaba sucia. Se supone que era una laguna de la que usualmente la gente puede recargar agua, pero nosotros no tuvimos esa opción, íbamos con agua limitada. Ahí deciden que van a repartir el equipaje de Kevin porque ya Camilo no podía llevarlo solo, él tenía que llevar su propia maleta que hasta cierto punto habían contratado a un arriero con un caballo para que les llevara solo a ellos la maleta, a Oscar y a Camilo. Pero en ese punto pues ya les entregaron su maleta, entonces necesitaban repartir. Como Kevin era mi pareja, yo me responsabilizo de las cosas personales de Kevin, haciendo que mi maleta quedara muy pesada. Me estás diciendo de que les llevaban lo suyo en una mula y ustedes tenían que cargarlo. Sí, ¿Y por qué ellos, no contrataron una mula para ir llevando la carpa y esas cosas que pesan mucho?
no sé. Yo imagino que eso tenía un valor agregado que Oscar no estaba dispuesto a asumir por todos y que asumió solamente por él hasta ese punto del trayecto, para él y para el amigo Camilo. Y a nosotros sí se nos hizo responsables de llevar todo nuestro equipaje, más carpas y demás. Entonces el desgaste era más fuerte porque caminar en ese tipo de ascensos con ese peso es muy desgastante. Estamos hablando de ¿cuántos kilos? 20 kilos aproximadamente tenía la maleta, podía pesar la maleta, llevábamos zapatos de cambio con las mismas botas que estábamos caminando, no eran las botas con las que podíamos subir al nevado. Al nevado necesitas subir con unas botas completamente secas, la ropa tiene que ser diferente, entonces todo sumaba, más el agua, más la comida, más las herramientas que él nos había entregado como casco y demás, sleeping, eso sumaba aproximadamente ese peso. O incluso algunos compañeros llevaban mucho más peso que nosotros. Ahí yo me responsabilizo de las cosas personales de mi pareja, Kevin. Mi maleta queda muy pesada y yo les digo que yo no puedo asumir el peso de carpas y demás. Igual yo peso 50 kilos y mi maleta ya pesaba bastante, entonces yo no podía responsabilizarme también de eso. Y los chicos del grupo, Camilo, sí se llevan y se reparten entre ellos carpas y demás cosas que pudieran. En ese momento, Kevin notifica al grupo y a Oscar que se sentía mal. Ahí ya sus síntomas de gripa habían avanzado, entonces él ya tenía malestar general, dolor del cuerpo, pero nadie le prestó atención. ¿Qué te decía? ¿Qué sentía? Él sentía dolor de cuerpo, sentía congestión y lo relacionó siempre con una gripa. Y así fue como también el guía lo hizo saber y lo dio por entendido, que Kevin posiblemente tenía una gripa, pues Oscar era el que tenía una gripa grave ya en ese momento, unos síntomas bastante fuertes de gripa, pero nunca nos indicaron que había la posibilidad de parar o que lo adecuado en ese momento, ya posterior a todo esto, a mí me indicaron que lo adecuado en este momento es que en el primer momento en el que una persona que va a una travesía de estas notifica que tiene un dolor de cabeza o una sensación de gripa o un malestar, no puede avanzar, tiene que quedarse, porque hay unos riesgos que fueron los que nosotras tuvimos que vivir con Kevin, que pueden terminar en la muerte. Pero Tienen que bajarlo. Claro, tienen que bajarlo, tienen que devolverlo, no pueden permitir que siga caminando, que siga ascendiendo. Pero a nosotros nunca nos dijeron eso, Rafael. A nosotros nadie nos comunicó que Kevin no podía continuar. El guía, quien era la persona pertinente para decir, ok, usted está presentando este malestar, no puede continuar, devuélvase. Nunca nos hizo mención de esto. Entonces esa no era una posibilidad. ¿Y qué decía él entonces? Que tocaba continuar, que ese síntoma lo tenían todos allá. Claro, en esa finca todo el mundo estaba tosiendo, es que el clima es muy fuerte. Y él lo primero que dice es, ese síntoma lo tienen todos. Igual para él, es que el que estaba enfermo era él, el guía. El guía era el que llevaba una gripa. Entonces, si el guía llevaba una gripa y seguía en su travesía, ¿por qué Kevin no? Si Kevin hasta ahorita tenía aparentes síntomas. Entonces así se llevó a cabo, seguíamos continuando. Ese día hizo mal clima también. El páramo es muy cambiante, el clima es muy cambiante. Llovió mucho, estaba muy fuerte el frío. Seguíamos avanzando y Kevin, a medida nosotros avanzábamos, Kevin se quedaba más y más. Oscar también llevaba en un ritmo muy lento. Seguimos avanzando y logramos llegar a un punto pasando el Calvito, que es un lugar muy conocido allá, donde mis compañeros deciden instalarse. Íbamos dispersos, no llevábamos una guía, iban ofuscados en el grupo porque no teníamos guía. Así que mis compañeros dicen, vamos a armar carpas acá y no me importa si al guía le parece o no. Si él quiere seguir avanzando, que avance, pero nosotros ya estamos cansados, nos vamos a instalar acá. Esto fue cerca de Arenales. Así que nosotras llegaron varios de nuestros compañeros primero, luego llegamos nosotras. En ese momento eran aproximadamente las 3:30 de la tarde. En el camino nos dimos cuenta cómo bajaban arrieros cargando maletas de
otros grupos, cómo subían arrieros llevando su equipaje y nosotros estábamos confundidos, no entendíamos la dinámica. O sea, porque nosotros estábamos expuestos a ese desgaste físico subiendo nuestro propio equipaje, si veíamos otros grupos como pagando por la opción de que otras personas les cargaran su equipaje. Puede sonar un poco brusco, pero nosotros no íbamos a un entrenamiento de fuerza. Nosotros necesitábamos estar con energía, no desgastarnos tanto para que las caminatas, para poder lograr esas caminatas, y el simple hecho de llevar nuestro propio peso con esas maletas de por sí ya nos restaba mucha energía y mucha fuerza para continuar. Sin embargo, llegamos a Arenales, aproximadamente cerca de Arenales, donde mis compañeros deciden hacer el campamento. Ahí instalamos las carpas, estábamos muertos de frío, necesitábamos ollas para poder calentar y tomar algo caliente. No teníamos, porque no teníamos un guía que nos estuviera guiando y no teníamos las herramientas. Oscar venía muy atrás. Así que mi mamá le pide a un campamento que había al lado prestadas sus ollas y no nos las prestan. Cuéntanos sobre eso. Llegamos, estábamos muy cansados, todos teníamos mucho frío, entonces veo que están como gente atrás, pues, y veo ollas. Les digo, háganme un favor, necesitamos preparar algo caliente porque estamos agotados. ¿De dónde vienen? No, somos de Bogotá. No, pero se ponen a venir con esos, no sé tantos de Bogotá. No les vamos a prestar la olla. No nos la prestaron. No les prestaron la No nos olla. prestaron la olla. Así como Tenían así. varias, así como así, tenían varias y no, por el contrario, se reían de nosotros, de vernos bregando, armando las carpas también, ¿no? Porque ellos eran quienes estaban recogiendo a los que estaban en ese momento ahí con ellos. Ellos estaban, los arrieros estaban recogiendo como carpas, bajando maletas al hombro, pues corriendo. No nos facilitaron las ollas para preparar algo. Y entonces, Como pudimos, armamos carpas, no teníamos acceso a algo caliente, estaba haciendo mucho frío y nos adentramos en las carpas y empezó a llover muy fuerte. Entonces a mí me entró una nostalgia profunda, me puse a llorar porque no entendía por qué justo cuando Kevin venía en ese estado, con gripa, tenía que enfrentarse como a esa situación lloviendo, y lo primero que se me ocurrió fue meterme su ropa que parecía mojada del frío que hacía dentro de mi cuerpo. Entonces lo metí en mis piernas, sus pantalones, sus medias, guantes, chaquetas, en mi pecho, en mis piernas, en mi espalda, y lo que hice fue el poquito calor corporal que yo tenía desapareció. Esas prendas estaban muy frías, para cuando él entonces llegara. claro, yo pretendía guardarle su ropa caliente, cosa que no podía hacer porque estaba muerta de frío. Y al meterme sus prendas heladas en mi ropa, lo que hice fue enfriarme con todo y las prendas. Lloré mucho porque él no llegaba. Transcurrieron las 4, las 5, las 6 y entre las 6:30 y las 7, cuando ya anocheció, llegaron Oscar y Kevin, que eran los últimos que hacían falta, nuestro guía. Y Kevin entra desesperado a la carpa, llorando, me dice que se siente muy mal. Me abraza y lo primero que hago es tratar de cambiarle la ropa. Él estaba muy mojado, lo desvisto, le cambio la ropa, le pongo lo que yo le había guardado. Y tratamos con Camilo de darles algo caliente, entonces preparamos unas sopas. Oscar traía una olla, era una olla de este tamaño quizá, donde se podía preparar una sopa caliente, pero a eso solo tenían acceso en ese momento Kevin y Oscar, que eran los que estaban enfermos. Los demás en el grupo, aunque lo necesitaban, todos lo necesitábamos, pues no teníamos las herramientas, no habían más ollas, no había más gas. La angustia era que el gas alcanzara para poder prepararle algo caliente. A los dos que iban con malestar, les preparamos una sopa. Nosotros nos quedamos sin agua, que era algo gravísimo. En esa circunstancia no podíamos estar sin agua, pero era conservar ese poquito de agua o prepararle algo caliente a Kevin, y yo accedí a prepararle algo caliente. Le intenté dar sopa, él estaba muy mal, ahí ya me dijo que tenía mucho dolor de cuerpo, llegó con fiebre, vomitó, tenía malestar estomacal. Organizamos el sleeping, hacía mucho frío, la carpa estaba completamente fría, estaba lloviendo, en el piso se siente un frío aterrador. Yo me quité las chaquetas gruesas que tenía para intentar armarlas
encima del aislante. Hay que llevar un aislante especial para esa temperatura. Nuestro guía, que nos había facilitado la opción de él llevarlo, no llevó el especial, entonces en realidad estábamos en la intemperie, no había algo, no teníamos la herramienta adecuada para protegernos del frío frente al aislante. Yo puse chaquetas, puse mi sleeping, traté de protegerlo a él, que en ese momento era el que estaba enfermo, y yo quedé en el piso con ese frío increíble, tratando de protegerlo a él. Me preocupaba su gripa. Oscar con Camilo notifican que a las 2 de la mañana se sale a hacer cumbre. O sea, deciden que van a seguir. Deciden que van a seguir, ¿Y por qué? porque esa era la finalidad, llegar a la cumbre del Nevado, y Oscar no estaba poniendo como prioridad ni su salud ni la salud de nadie en el grupo, en este caso la de Kevin, que eran los dos afectados. Y todos en el grupo pues pagaron un plan y tenían como finalidad, fuera como fuera, subir al Nevado. Y Oscar también, él nunca mostró siquiera en algún momento la intención de no continuar. ¿Y Así tú no que, te pusiste a eso? no, yo no me opuse. En ¿Por ese qué? momento yo simplemente consideré la idea de que Kevin ya no podía avanzar. Y como pareja de Kevin dije, lo más adecuado es quedarme con él, así que nosotros no avanzamos. Se lo hice saber a mi mamá. Y yo estaba triste porque pues nosotros no fuimos allá con la idea de que Kevin se enfermara ni de vivir esa situación. Era un sueño para nosotros. Era el sueño de la vida de Kevin poder estar en el Nevado del Tolima, hacer cumbre. Y ese sueño él me lo compartió a mí, así que yo viví sus pasiones con él. Y era triste verlo en ese estado. Así que habíamos decidido no avanzar. Oscar y Camilo notifican que a las 12 sale a hacer intento de cumbre, pero estaba lloviendo mucho. Esto fue aproximadamente a las 8 de la noche. No paraba de llover, el clima era muy fuerte. El frío era un frío aterrador, es demasiado fuerte. Y Kevin estuvo muy mal, empezó a toser, tosía como si tuviera mucha flema en sus pulmones, se escuchaba muy acostipado. Verdaderamente se escuchaba una gripa de esas fuertes, pero ahí no teníamos ni medicamento, ni herramienta, nada. Así que ese día no descansamos. Yo me mantuve pendiente de Kevin, y a las 2 de la mañana, cuando notifican que van a salir, Kevin me dice, yo voy a ir. Y yo me opuse, Rafa. Yo le dije, tú no vas a avanzar. Ayer te quedaste, tu ritmo no te da para subir, tú no tienes la fuerza, no has querido comer, vomitas lo que comes, tú no estás preparado ya para subir. Luego podemos volver a intentarlo, la montaña va a seguir ahí, así que luego podemos volver. Recuerdo bien que él me responde, es que yo no voy a volver por acá, pero voy a continuar hoy. Y yo le dije que no. Me impuse, le dije que no iba a continuar y que no íbamos a subir. Y entonces él, en un acto de amor, me dice, ve porque yo te preparé. Yo antes de Kevin no me arriesgaba a hacer ese tipo de deportes, yo solo iba al gimnasio y hacía cosas de fuerza. Él me incursiona a mí en el mundo del running, de la bicicleta, de las caminatas de montaña. Entonces sí era verdad que él a mí me había preparado durante mucho tiempo para eso. Y él me dijo, tú eres capaz de hacerlo. Ve, lo haces por los dos. Él era un apasionado de las fotografías. Me dijo, bájame unas fotos. Él odiaba como yo tomaba fotos. Pero me dijo, ve y me traes unas fotos lindas y lógralo con tu mamá, que ustedes son capaces, yo las preparé. Cogí mi maleta, cogí mis herramientas y salí. Salí a una travesía horrible, horrible. Salimos a las 2 de la mañana, hacía mucho frío. Oscar salió en un estado. Kevin se quedó solo. Kevin se quedó solo en el campamento. Lo arropamos con más sleeping de los compañeros, el mío, el de mi mamá, el de otros compañeros, incluso el del mismo Oscar, para que tratara de coger calor. Él se quedó solo en la carpa, todo el grupo. Ninguno de los otros dijo nada. No, ¿Habían personas que ya habían escalado?
Tengo entendido que ninguna persona del grupo, con excepción de Oscar, había hecho Ok. cumbre en ese O sea, momento. no conocían mucho de esto. No, Oscar era nuestro guía. Lo que él decía en ese momento, ordinariamente, como se dice, era ley, porque él era el único que conocía Ok. la zona y si él decía pueden continuar en estas circunstancias en las que estábamos, nosotros le confiábamos que sí. Así que iniciamos camino a intento de cumbre en la madrugada. Un camino que se hizo eterno porque Oscar iba en un estado de salud muy horrible. Él iba muy afectado por la gripa. Decían que era gripa. En el camino otra vez Paola tuvo problemas, empezó a llorar, las manos se le congelaban, ella decía que no podía ni siquiera movilizarlas, así que lloraba. Y Oscar, el grupo estaba desesperado porque necesitaban avanzar, hacía mucho frío, allá no hay la posibilidad de quedarse quieto un momento porque el frío te consume, te duelen los huesos, la ropa se siente mojada, las botas se sienten mojadas. Así que en un momento Oscar decide que Camilo debería guiarnos y todos ir detrás de Camilo y que Oscar ya nos alcanza. Él dice, suban hasta unas piedras, le da la indicación a Camilo, allá me esperan. ¿Por qué? Porque en esas piedras específicas hay que acordonarse con una cuerda, con el arnés, para eso es el arnés. Hay que acordonarse porque son unas rocas donde el camino es muy estrecho, son difíciles de escalar, no son para cualquier persona, el abismo es muy grande, puedes tener un accidente. En el grupo, afortunadamente, había una compañera que sabía escalar. Cuando llegamos a ese punto, esperamos un poco, no veíamos a Oscar cerca, empezaron a desesperarse y la compañera se ofreció a organizar la cuerda de la forma adecuada. Ella nos ayuda a cruzar esa roca y seguimos avanzando. Parábamos mucho a tratar de esperar a Oscar, que era nuestro guía, también porque Camilo no sabía la ruta, entonces sí o sí, por más de que él intentara, tenía que esperar indicaciones de Oscar. Eso era terrible, el frío era una cosa impresionante, seguíamos congelándonos, dolía mucho el cuerpo. Y cuando llegan a la nieve, Cuando llegamos a borde de glaciar, ahí ya hay que ponerse las herramientas que previamente Oscar nos había indicado, grampones, utilizar todo esto, pero no nos habían dado una indicación específica de cómo se hacía eso. En la finca, como te lo había mencionado antes, cuando Oscar saca estas herramientas, hace una explicación breve, pero había quedado pendiente la explicación real y física de cómo se pone. Entonces bregamos un montón. porque tú no puedes subir con unas botas común y corriente a la nieve. No, hay que tener unos grampones que es un agarre que se pone en la bota especial para poder caminar en nieve y si no, no vas a poder caminar. Esto hay que usarlo sí o sí. Entonces teníamos que, apenas llegamos a borde glaciar, ponernos esto, acordonarnos también porque es difícil subir a intento de cumbre. La ruta es complicada, hay grietas, podemos tener accidentes, entonces allá ya se sube de una manera, digamos que más precavida. En ese momento sí o sí teníamos que esperar a Oscar porque ya en ese punto Camilo no podía seguir guiando, ni seguir intentando, que era lo que más él hacía. Oscar llega después de un rato y nos encuentra a todos listos, o sea que él en su estado de salud no tiene posibilidad de descansar. Se monta su herramienta, nosotros tratábamos de movernos, de mover las piernas y las manos para no congelarnos. Y hacen como la cuerda, nos ponen, Oscar ya lidera este camino, sigue mi mamá, sigo yo, sigue Paola, siguen dos compañeros más y en la otra cuerda viene liderando Camilo y el resto de compañeros. ¿Cuántas mujeres eran? 5 mujeres Y siete 7 hombres. hombres. y 7 hombres. ¿Y ahí qué fue lo que pasó contigo? Porque en la nieve hay como unas trampas que de pronto están disimuladas. ¿Qué te pasó? Íbamos de camino y Oscar, reitero, no, iba muy mal. Entonces él daba 5 pasos, descansaba 10, pero el frío era impresionante, tocaba estarse moviendo para que no doliera tanto. Empezamos a caminar, todos caminaron, yo iba detrás de Oscar. Y en un momento llegué, me caí y me quedó el cuerpo quizá acá. O sea, me fui toda.
con el jalón que produce haberme caído, pues él voltea a mirar qué sucedió y mis compañeritos todos como a un lado son los que permiten que no me vaya al abismo. Volteo a mirar y pues era un hueco sin fin, yo no se veía fondo. No me lastimé, yo creo que por la cantidad de ropas que uno lleva, pero eso fue no, yo quedé pues, tengo el video, creo que te lo pasé. Yo ahí quedo como llorando porque yo me agaché y me puse fue a llorar del susto que me pegué también. Y de ahí llegan a la Ah, cumbre, ¿a qué horas? nosotros se tenía programado la hora adecuada para llegar allá es entre las 5 y las 6 de la mañana, pero con todos los retrasos y demás que había en nuestro grupo, nosotros llegamos sobre las 8:30 de la mañana a cumbre. Oscar nos suelta a nosotros de la cuerda cuando nos dejan un lugar aparentemente seguro y nosotras dos llegamos de primeras a cumbre. Me acuerdo con Kevin, yo tenía que llevarle fotos, entonces lo que llegué a hacer fue tomar fotos, le hice un letrero en la nieve en honor como a él y al amor que le tengo. Y en cumbre, uno de nuestros compañeros lee un poema, saca un vino, nos comparte a todos, celebramos el haber llegado después de tantas circunstancias que habíamos pasado. Y enseguida se empieza a gestionar para bajar, allá no se va a estar mucho rato, hay que llegar y por la misma devolverse. Además, Oscar tenía un estado de salud delicado, entonces él necesitaba también bajar. Y llegas y regresas Y me al regreso. campamento y ¿qué? Me regreso y ahí estaba Kevin. Ellos estaban viviendo un desmayo que tuvo Oscar, pero yo no me quedé a verlo, yo necesitaba estar con Kevin. Así que Kevin estaba en la carpa, le pregunto cómo está, esto sobre las 11 de la mañana, y Kevin me dice que se siente mal, que él ya no quiere continuar. ¿Cómo estaba físicamente? Físicamente estaba pálido, con sus labios morados, muy frío, muy frío. Y él me dice, ya no quiero continuar, sin embargo, ya habían notificado que tocaba inmediatamente levantar el campamento para continuar con la travesía. Nosotros salíamos de campamento base, volviendo de hacer cumbre para termales, luego de termales nos íbamos a la escuelita y de la escuelita juntas, o sea, nos faltaban casi día y medio o 2 días de Espera, travesía. aún así como estaba él, querían seguir la travesía. Nosotros ya no queríamos seguir, pero Oscar el guía sí, ya habían autorizado levantar el campamento, todos los compañeros estaban de acuerdo en continuar hacia las rutas que hacían falta. Y ya en ese momento Kevin se opuso por completo, empezó a notificarle a todo el grupo, en especial a Oscar, como guía y como primo, que él no podía continuar porque no se sentía bien. Y entonces ahí es donde empieza la desmejoría de Kevin. Nosotros le preguntábamos a Oscar si había posibilidad de que 3 caballos vinieran por nosotros, a lo que Oscar respondía que no, que allá no subían caballos. Estábamos cerca de Arenales o en Arenales y que allá no subían caballos. ¿Y cómo iba a ser para comunicarse si no tenía radio, no tenía Claro, nada? nosotros no teníamos forma de comunicarnos con nadie, entonces la única opción que él planteaba era continuar en su travesía, que nosotros continuáramos con él. Pero Kevin decía que él no podía, que ya no tenía la fuerza para continuar y que no nos íbamos a exponer más a la situación que estábamos viviendo. Él estaba en desacuerdo totalmente de cómo estaba pasando todo y la desorganización que había en el grupo. En ese momento vemos a un arriero que estaba dejando una maleta de un grupo que venía a armar campamento en ese momento. Mi mamá le pide ayuda y le pide que nos ayude a conseguir un caballo. El arriero nos hace saber que conseguir un caballo allá es costoso. Mi mamá le dice que no importa cuánto valga, pero que necesitamos un caballo porque teníamos a una persona enferma. Cuando hablamos de arrieros son personas a pie Son que personas a pie. subían o suben con todo este peso y ellos están acostumbrados a eso. No era un arriero que subiera con una mula o un caballo. Los arrieros son allá, como ordinariamente los denominan, personas locales, los llaman arrieros. Ellos manejan mulas, caballos o ellos mismos se encargan de subir el peso de los turistas. Claro, quien tome ese servicio y les pague. Son personas de todas las edades. Fácilmente puedes ver a una persona de la tercera edad, 60 años quizá, tienen el físico y el nivel pulmonar para hacerlo y ellos se echan 2 y 3
maletas, son unos petates enormes al hombro y en la cabeza, los suben y los bajan corriendo. Ni siquiera ellos tienen la protección frente a la ropa adecuada. Ellos andan con una camisa abierta, en botas y en un pantalón, un jean, y así es como transportan las cosas. ¿Qué le dio este arriero? ¿Les consiguió el caballo? Nos prometió que iba a hacer el intento, Pero... pero a la 1 de la tarde, a la 1 de la en tarde. ese momento. ¿Qué le dijo? ¿Cuánto están pagando? Porque es que es muy difícil que venga acá y pues en realidad hay que pagarlo. ¿Y Entonces yo usted le qué dije, le no dijo? importa, no importa lo que me cobre, pero necesito un caballo para sacar a mi yerno, está enfermo. Él le dio risa y voy a hacer lo posible. Se fue. En ese momento yo empiezo a listar las cosas por si teníamos que salir de forma urgente. Kevin a mí ya me había manifestado que no estaba bien y a Oscar también, al grupo en general, todo el mundo sabía de la situación de Kevin. Ahí, cuando entro un momento a la carpa a terminar de organizar las cosas, Kevin estaba recostado de medio lado en el suelo de la carpa y con los ojos cerrados y veo cómo sale un líquido, mucho líquido de su nariz. Lo tenía cristalizado en su bigote. Era amarillo y estaba regado sobre la carpa como si hubieses regado una botella de agua. Supe que era amarillo porque cogí servilletas para limpiarlo y porque todavía seguía saliendo de su nariz. Lo tenía cristalizado en ese color amarillo fuerte en el bigote. Y yo le digo, amor, ¿tú estás consciente de que te está saliendo esto de la nariz? Él abre sus ojos y me dice, no sabía que esa cantidad me había salido de la nariz. Y entonces él me dice, Joyce, dile a Oscar que active el seguro. Oscar, hay que activar el seguro. Y él dice, acá no hay señal. Y sí, era verdad, no teníamos señal. Y tampoco teníamos un radio, entonces no ¿Y el había seguro que forma. indicaba? El seguro era una póliza de riesgo que nosotros compramos en el plan con Oscar, que se supone que si tú tienes una situación médica, el seguro puede ir a recogerte en helicóptero y sacarte del parque en helicóptero, que vendría siendo la forma más eficaz de sacar a una persona que necesite ayuda de allá. Pero como no teníamos señal ni la herramienta de un radio o un satélite, no había forma. En ese momento aparece una persona extranjera, 3 personas extranjeras, 3 americanos, con 2 personas nacionales, coloquialmente hablando 2 paisas. El muchacho tenía un radio y nosotros por verlo con el radio pensamos que era un guía. Nos acercamos a él y le pedimos ayuda, que si por favor por medio de su radio, porque el arriero se había ido y nos había prometido un caballo, pero ahí ya habían pasado 2 horas y no aparecía. Le explicamos la situación, le pedimos que por favor nos ayude. Él empieza a tratar de comunicarse con las 2 fincas, que es la Primavera y la Playita, pero no había señal, ni siquiera el radio cogía buena, era intermitente, entonces ninguna de las 2 fincas respondían. Pero con tanta insistencia, él estaba ayudándonos y tratando de comunicar y empezó a comunicar que necesitábamos un caballo. En ese momento me dicen, espere tranquila con Kevin, que ya viene un caballo. Quizá ya eran las 3 de la tarde, pero Kevin cada vez se ponía peor. Entonces entré a la carpa otra vez a estar con él, lo recuesto en mis piernas y Kevin empieza a convulsionar y no podía respirar. Yo me alarmé mucho, empecé a pedir ayuda, grité ayuda y con mis gritos llegó mi mamá, llegaron los del campamento que se estaban recién instalando, que son estas personas extranjeras con los 2 muchachos. Y intentaron auxiliar a Kevin, pero yo estaba muy alterada, no me sentía bien de ver a Kevin así que me salgo de la carpa y pierdo el conocimiento. Cuando vuelvo otra vez en sí, me estaba auxiliando la persona, la mamá del joven que nos estaba ayudando, que era una señora nacional, y a Kevin lo está auxiliando el esposo de ella, que era el americano, que es médico. Entonces estaban hablando en inglés, lo estaba auxiliando, Kevin le podía entender perfectamente y la señora me dice que tenga calma, que Kevin no me puede ver así, que tocaba tener la fuerza para ayudarlo a él, que era el que necesitaba la ayuda, y ellos nos regalan provisiones porque nosotros ya estábamos sin agua y sin comida. Así que ellos nos dan agua para tratar de mantener hidratado a Kevin.
Le dimos suero, nos regalan unas barras energéticas. Ella me da una a mí y me dice que tengo que tener fuerza para lo que me espera, para el camino. En ese momento ya habían logrado como estabilizar a Kevin. Mi mamá se acerca y tiene una conversación con esta persona médico que le había brindado primeros auxilios. ¿Qué le dice? Me acerqué a Samuel y le pregunté qué estaba pasando. Le dije, Samuel, ¿qué tiene mi yerno? Yo no sabía que se llamaba Samuel, ahora lo sé. Le digo, ¿qué tiene mi yerno? Y él me dice, tienen que sacarlo de inmediato de acá porque si no, él va a morir. ¿Y cómo logran sacarlo? En ese momento, después de que lo auxiliaron de esa crisis, ahí aparece el caballo con un arriero. El arriero era una persona muy joven, me atrevo a decir que quizá 18 años, de contextura delgada. Kevin, por el contrario, era una persona grande que pesaba aproximadamente 90 kilos. Pero esa fue la herramienta que nos enviaron, el medio que nos enviaron, y yo le pregunto al arriero si me puedo ir con él, a lo que el arriero me responde no. El responsable de ustedes es el guía y en esta situación quien tiene que ir con nosotros es el guía. Pero entonces el guía de nosotros, Oscar, ya había acordado con Camilo que Camilo era quien iba a bajar con Kevin. En ese momento montan a Kevin en el caballo, Camilo coge su maleta y emprenden el descenso. Mientras tanto yo me monto mi maleta y estábamos listas para arrancar, pero le notifico a nuestro guía Oscar que yo no sabía ubicarme y que la probabilidad de que me perdiera en el intento de bajarme pues era muy grande. Y él me da una indicación de forma coloquial y me dice, llega al Calvito y gira a la derecha. Allá no hay un sendero trazado por ningún lado, entonces no había forma verdaderamente en la cual yo me pudiera ubicar. Pero en mi desesperación por alcanzar a Kevin, yo le dije, ok, yo veo cómo soluciono, porque a mí sí me preocupa qué le voy a decir al papá de Kevin con toda esta situación donde a Kevin le pase algo. Mi mamá con miedo e incertidumbre me pregunta, ¿tú estás segura de que podemos ir? Porque ella sabía que yo no me sabía la ruta. Y yo le dije, sí, mami, confía en mí, vamos que vamos a encontrar el camino. Y me acordé que el primer día un guía me había mencionado que si nos sentíamos perdidas teníamos que seguir las herraduras de los caballos. Así que en mi ilusión de alcanzar a Kevin y en esa necesidad desesperada que tenía, yo empecé a seguir las huellas del caballo. Iba muy rápido, no estaba usando mis bastones, iba corriendo, me caía, me levantaba y seguía corriendo hasta que pasando el Calvito lo alcancé, le grité muy fuerte amor y se detuvieron a esperarme un segundo quizá. Cuando llegué, Kevin empezó a gritar, bájenme, no puedo soportar, me duele mucho el pecho, así que lo bajan del caballo. Nosotras le decíamos al arriero, por favor, ayúdenos, necesitamos que nos ayuden a activar el seguro, necesitamos que alguien lo saque, él no puede continuar esto en caballo. Y el arriero me decía, no tengo forma. Por medio del radio no me contestan en ninguna de las dos fincas y yo no sé nada de primeros auxilios, yo solamente soy un arriero que maneja un caballo. Yo estaba indignada, yo no entendía cómo era posible que unas fincas de un parque tan grande me hubiesen enviado ayuda y fuera un arriero que no sabía ni entendía nada de la situación, que era aparte una persona tan joven que ni siquiera tenía la fuerza para cargar a Kevin si algo pasaba. En efecto, miro a Kevin y le digo, amor, hazlo por mí, respira, trata de manejar tu respiración. Inténtalo por mí, por favor, ya nos van a sacar de acá. Así que él me dice, ok, lo voy a seguir intentando. Se sube al caballo. Avanzó muy poco y gritaba. Él pedía auxilio, se tocaba el pecho y decía, no puedo soportarlo, me duele el pecho. Le seguía saliendo líquido amarillo de la nariz. Me decía, me duele, no puedo seguir. Tengo que bajarme del caballo. La presión seguramente en el caballo era más fuerte de lo que era en el piso. Así que se tiraba al piso y yo en mi desesperación trataba de mantenerme en calma y yo le cogía las manos y yo le decía, mi amor, hazlo por mí, por favor. Inténtalo, respiremos profundo, tú puedes manejar tu respiración, yo entiendo que te duele. Él volvía y me miraba
tomó agua de la que los extranjeros nos regalaron, me pidió un dulce para tener energía y me dijo, ok, lo voy a intentar. En ese momento nosotras seguíamos alegándole al arriero por qué no nos daban una ayuda real, por qué no enviaban a alguien que supiera de primeros auxilios, por qué no me estaban brindando una camilla u oxígeno para bajar a Kevin de forma adecuada. A lo que el arriero siempre me respondía es que este no es mi trabajo, a mí solo me mandaron a manejar este caballo, eso es lo que yo sé hacer. Así que tratando de mantener la calma para no estresar a Kevin, seguimos intentando. Esta era la tercera vez que intentábamos que subieran el caballo. Subió, lo siguió intentando. En ese momento se desesperó, gritó muy fuerte y se tiró del caballo. Así que Camilo lo recibe, él cae en el piso. Yo le grito a Camilo, si algo le pasa a Kevin es culpa del guía que nos trajo de forma irresponsable, del parque por no prestarnos los servicios adecuados, de ustedes por tenernos en esta situación. Pero nadie me escuchaba. El arriero solo trataba de comunicarse por medio del radio, a lo que una mujer le respondía, oblíguelo, móntelo en el caballo a la fuerza, es que si él quiere que lo atiendan tiene que llegar acá, porque si no, no hay forma de salir, pues de malas. Tiene que sí o sí bajar. ¿Cómo lograron salir de ahí? ¿Con Kevin muerto? Así salimos, porque cuando Kevin vuelve y se baja del caballo, Kevin tiene una convulsión, pierde el conocimiento y empieza a salir una cantidad inimaginable de líquido amarillo por su boca y por su nariz. Era mucha la cantidad de líquido que le estaba expulsando mientras convulsionaba y perdió el conocimiento totalmente. En ese momento, cuando él pierde el conocimiento, llegan 2 arrieros con 2 caballos, que era la ayuda que nos habían enviado de las fincas, con una ampolleta de dexametasona de 8 miligramos, indicando que esto era lo que le tenían que aplicar en la nalga para que los pulmones desinflamaran. Pero enviaron a una persona que no sabía de primeros auxilios, que no tenía conocimiento del manejo de una inyección, así que esta inyección que podía quizá, no sé, haber salvado la vida de Kevin, se quebró en las manos del arriero. Así que Kevin inconsciente y no teníamos ya otra inyección, era la única que llevaba. La ampolleta se le quebró. Se le quebró en las manos y se derramó su contenido. Ellos empezaron con Kevin inconsciente a tratar de armar una camilla, pero resulta que como no íbamos con el guía, Camilo no tenía la herramienta, que era una cuerda larga, lo que necesitaban para armar una camilla con el sleeping. Así que en el afán de que nadie sabía cómo tomarle los signos vitales, porque aparte nos enviaron arrieros, no eran personas conocedoras del tema, de la salud, de primeros auxilios. Así que desesperados entre cómo armar una camilla o cómo saber tomar los signos vitales de Kevin, perdieron quizá 10 o 15 minutos. En eso deciden montar a Kevin inconsciente en el caballo y que uno de los arrieros, el más joven, se montara en el caballo con él y lo llevara de atrás, abrazado para que no se cayera. Pero Kevin era una persona pesada y ese muchacho no tenía la fuerza para llevarlo de forma cómoda. Además íbamos por un camino que iba en bajada, así que de todas las formas posibles Kevin seguía cayéndose del caballo, estaba inconsciente y ahí nos gritan a nosotras que estamos estorbando en el camino, que las mulas y los caballos no pueden avanzar por nuestra culpa porque vamos enfrente. Nosotras no sabíamos el camino, era por eso que tampoco podíamos adelantarnos. Y ellos nos dicen, nos vamos a meter por este río, era un río muy profundo, ya venía la noche, no había posibilidad de que nosotras nos mojáramos o podíamos enfermar. Desvíense por este lado de acá y el camino más adelante la saca. Y yo lo hice así. Mi mamá simplemente iba siguiéndome. Así que nos fuimos por el camino que ellos nos indicaron solas. Les pedimos ayuda para que uno de ellos nos guiara. No nos ofrecieron esa posibilidad, así que nos fuimos solas y nos perdimos. Nos cogió la noche en ese lugar, perdidas, sin saber por dónde continuar, y de repente apareció un caballo, otro arriero con otro caballo, que nos ofrece, ahí sí, cuando nos vio perdidas, llevarnos hasta la playita, que era la finca más cercana, donde se supone iban a recibir a Kevin para brindarle
la ayuda que de pronto él necesitara. Llegamos, nos faltaba todavía un trayecto largo de camino, llegamos a la playita y cuando llegamos a la playita, lo primero que yo hice fue tratar de coger señal, pues Kevin antes de entrar inconsciente. ¿Eso era todavía el 31? Eso era todavía el 31, Más quizá o a las menos, ¿a qué 7 de la horas? noche, 7:40 aproximadamente. Kevin me había dicho, cuéntale todo a mi papá. El papá de Kevin es abogado y seguramente él pensó que el papá iba a saber qué hacer. Así que yo intenté coger señal para que mi suegro recibiera todos mis mensajes y supiera la situación en la que estábamos. En la playita me dieron wifi, me comunico con mi suegro en llamada y una persona X me rapa el celular, me corta la comunicación. Ahí nos brindan algo caliente, me ¿Y por qué te brindan... quita el celular? Nunca entendí eso, porque yo estaba muy alterada. Yo no supe si él se comunicó con mi suegro o si solo colgó la llamada, pero sí soy consciente de que él me corta, me quita el celular. Allá nos brindan algo caliente, una linterna, porque en ese camino con tanta angustia yo había perdido la mía, y nos dicen, nos preguntan por el guía nuevamente, ¿dónde está el guía? ¿Cuál es la agencia? Les digo la agencia Viva Vivir Vivo, Transpáramo, el nombre del guía, Óscar Apolinar, y ellos me dicen, no, es que aquí no hay registro de que ustedes entraron con ese guía, no hay registro de esa agencia. Ah, ustedes no entraron con una agencia certificada por el parque. Váyanse a Primavera, que es donde ustedes se hospedaron, porque allá es donde los tienen que ayudar. Acá no podemos hacer nada. Yo preguntaba, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde lo tienen? Quiero, ya llegó. Avance hasta Primavera, que allá es donde él va a llegar. Así que nos facilitan un caballo para que este caballo lleve nuestro equipaje y así nosotras poder correr más rápido. ¿Un caballo y un arriero? O sea, para que las guiara el arriero. No, para que llevara nuestro equipaje. Él iba atrás con nuestro equipaje y nosotras de alguna manera teníamos que encontrar la forma de llegar a Primavera. No teníamos quien nos indicara la ruta aunque no la conocíamos. Ahí supongo yo que por instinto de supervivencia nosotras Muy oscuro. encontramos la forma de llegar. Era muy oscuro. Había pantanos de lodo gigantes. Nos caíamos, nos levantábamos, seguíamos corriendo. Necesitábamos llegar a buscar ayuda. Llegamos a la Primavera y yo reconocí a la chica hija de la señora de la cocina. Se llama Michelle y yo le pregunté, Michelle, ¿ya llegó Kevin? Y ella me dijo, no, ¿cuál Kevin? No entiendo de qué me hablas. Acompáñame a la cocina. Llegamos a la cocina. Yo empecé a pedir ayuda a mis cuñadas, a mi suegro, Ahí ya tenía señal. a mis hermanas. Ahí ya había pedido wifi porque allá la señal es intermitente y aunque posiblemente pueda que haya señal en las fincas, no es seguro que te va a coger. A mí no me cogía señal, me tocó pedirle wifi a Michelle. Michelle me permite su wifi. Empiezo a pedir ayuda, a enviar ubicación. Mis cuñadas empiezan a preguntarme, niñas, no tengo cómo salir de acá, no tengo cómo sacar a Kevin, necesitamos ir a la clínica con urgencia, pero no hay una forma de que nos saquen de acá, ayúdenos, busquen a alguien, por favor. Entonces, ellas no entendían claramente qué estaba pasando. Y en ese momento veo cómo la cocinera le hace una señal a mi mamá, una señal indicándole como que Kevin estaba muerto. ¿Qué te dijo? Empecé a ver que mucha gente corría. Al frente quedaba donde lo sentaban a uno a comer, entonces vi cómo sacaron todos los americanos del frente. Ella estaba prácticamente pues como en estado de shock porque lloraba y lloraba. Sacan los americanos, botas se escuchaban, entonces yo le dije, necesito que me digas qué pasó. Y ella me hace, el muchacho, yo quedé, ¿Cómo así? ¿Así? sí, digo, el muchacho ya hace rato. Yo le dije, no, 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 o sea, mi yerno, yo te estoy preguntando por mi yerno, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega? Mi hija, no, yo te digo que ese día mi vida fue otra. ¿Y En ese momento mi mamá sale de la cocina y yo siento que a mí me dejaron encerrada en esa cocina. Sentía que me estaban vigilando las personas.
como que no me permitían salir ni me decían nada. Así que entra la señora de la cocina y yo me acerco y le digo, le cojo los brazos con fuerza y le dije, se lo prometo que no voy a gritar. Yo intuí que quizá ellos querían evitar el escándalo porque había mucho turista. Yo necesitaba ver a Kevin y saber que Kevin estaba bien. Le dije, no voy a gritar, me voy a comportar, pero necesito saber dónde está Kevin. Y mientras yo le hablaba, la llevaba hacia la puerta. Con fuerza la iba empujando, con mi propia fuerza. Así que, muchas gracias. Así que cuando llegamos a la puerta, yo me salí. Ella me intentó coger a la fuerza y yo le grité, nadie tiene el derecho de esconderme lo que está pasando. Y cuando volteó a ver, había un establo donde llegaban los arrieros con sus caballos. Y estaba Kevin envuelto en lonas, amarrado con cuerdas. Pues a mi mamá sí le permitieron ver a Kevin ¿Como un bulto? como un bulto. Cuando mi mamá salió de la cocina, ella tuvo que enfrentar la situación de recibir a Kevin muerto. Lo llevaban como un bulto en un caballo. Yo salgo, veo a lo lejos la luz roja, que era la que usaban, no la blanca porque no alumbra mucho. Baja mi yerno con su cabeza colgando, su cuerpo colgando, y ahí es donde digo, sí murió, sí es verdad. Baja el caballo, bajan al establo. Yo me agaché, me arranqué el cabello, me tapaba la boca muy fuerte. Mi hija no me podía escuchar. Antes de que lo metieran en cartón y en ese trapo, yo le dije, levántese, ¿usted cómo me va a traer acá y me va a dejar con esa niña? Por favor, se lo pido. Presencio cuando lo meten en unos cartones, como si fuera un animal. En unos cartones, en un trapo, buscan unas lonas, entre ellos se hacen chanzas, se ríen. Lo amarran de la peor manera. Yo le dije, no lo amarres así, ¿qué te pasa? Es que él es un abogado, mi hermano, usted ya vio si él en serio está muerto. ¿Usted está seguro si él está muerto? Él se murió hace rato, mami. No sabía. Ese man está muerto hace rato. Más bien deje la bulla, calme esa niña y váyanse. Ella salió ahí en ese momento y le dio duro a todo el mundo. Cuando yo salí de la cocina y vi ese bulto y supe que era Kevin, quise ir corriendo a verlo porque yo no lo había podido ver. Yo me despedí de Kevin inconsciente, pero no, en mi cabeza no había la posibilidad de que Kevin hubiese muerto. Así que intentaron detenerme, golpeé a mi mamá cuando intentó cogerme. Le grité cosas horribles, le dije que la odiaba por haberme mentido y no decirme desde el primer momento que ya supo que Kevin murió. A las personas que se acercaron a mí los golpeé y entonces me tiré en el piso encima de Kevin. Le gritaba que porque me había dejado sola. Si él me había prometido que nunca me dejaría sola. ¿Por qué se había ido así? Traté de desamarrarlo, eran nudos muy fuertes, no podía desamarrarlo y yo solo necesitaba verlo, necesitaba ver su cara, estaba tapado de pies a cabeza y no me dejaban verlo. Intentaron acercarse a mí, me quitaron del cuerpo porque no lo podía tocar. Así que me volvieron a llevar a la cocina y para mí yo estaba viviendo una pesadilla. En ese momento me dicen, tiene que autorizar la salida del cuerpo de él. A mi mamá le habían dicho que o se sacaba a Kevin inmediatamente en un caballo, como si fuera un bulto, así como lo tenían envuelto, o tocaba esperar de 5 a 8 o 12 días quizás que la Defensa Civil y el CTI ingresaran al parque y que eso podía tardar muchos días.
Sin embargo, yo me opuse y dije a Kevin, no lo van a bajar en esas condiciones. No puede ser posible que nosotros les pedimos ayuda de todas las formas al parque, a las fincas, a los guías y nadie nos ayudó. Entonces a Kevin no lo van a sacar así, a mí no me van a entregar a mi novio muerto. Explíquenme qué pasa. Para ese momento mi mamá ya le había notificado a las hermanas de Kevin lo sucedido, así que una de las hermanas de él se comunica conmigo y me dice, Joyce, entiende la situación, yo entiendo también lo que tú estás pasando, pero entiéndenos como familia, necesitamos sacar a mi hermano de allá. Así que yo ya autoricé que saquen el cuerpo de mi hermano y también necesito que ustedes salgan. En ese momento, una persona de la finca nos hace un comentario y nos dice en voz baja, a modo de susurro, salgan de acá. El dueño de estas fincas ¿Cómo así? es muy poderoso y esta situación no va a traer nada bueno. Váyanse. Mañana va a ser peor. Váyanse hoy. Usted tiene que sacar a su hija hoy porque esto mañana va a ser peor. Y acá entran muchos, pero pocos salen. Váyanse ya. Y yo le decía, yo no puedo sacar a mi hija hoy como está en un caballo. Y si ella se lanza, me decía, no sé, hable con ella, pero mi hija váyase hoy. Se lo pido que se vaya hoy, que se vaya ya. ¿Y era qué horas? Las 11:30 de la noche, quizás. Del 31 de 9, diciembre. quizás, sí, 10 de la noche, sí, señor. ¿Y ahí cómo salieron ustedes? Nos facilitaron 2 caballos y un arriero que nos iba a guiar en el camino. Nosotras no sabíamos montar a caballo, pero igual en mi cabeza seguía la ilusión de que si yo salía del parque yo iba a poder encontrarme con Kevin. Así que mi mamá dejó equipaje porque nos dijeron que con equipaje tan pesado no nos llevarían. Botamos lo que pudimos, nos deshicimos de la cantidad de cosas que teníamos, nos montamos en el caballo, Rafa, y empezamos el descenso. A Kevin lo habían llevado más adelante para que yo no tuviera que ver el cuerpo en la forma en la que lo bajaban. Así que al iniciar el descenso había transcurrido un tiempo y tuvimos complicaciones con el caballo. El caballo nos aventó. Mi caballo se fue por una cascada. El caballo de mi mamá empezó a brincar, levantaba sus patas y le puso la pata en la mano a mi mamá, así que se la lastimó muy fuerte. A mí me lastimó la pierna. Y con todo y eso sacamos fuerzas y continuamos. El arriero se quedó preocupado por sus caballos, tratando de resolver la situación con sus caballos. ¿Y ustedes siguieron caminando? Nosotras seguimos, ya eran las 12, las 11 de la noche o 12 de la noche, estaba muy oscuro, no llevábamos buena carga para las linternas. Sin embargo, yo le dije a mi mamá, vamos, porque si hay que quedarnos en una orilla esperando a que alguien pase, así sea mañana y nos encuentre, pues eso es lo que vamos a hacer, pero hay que continuar. En el camino yo le envié un audio a mi cuñada y le dije, estamos perdidas, estamos lastimadas, el caballo nos dejó, esta es mi ubicación. Yo en ese momento sentí que no iba a poder salir del parque ya, de ninguna forma. Así que siquiera quería que si estábamos perdidas nos encontraran. Y si de pronto en el camino encontrábamos señal, esperaba que ella pudiera recibir esos mensajes. También en el camino, entonces ya después de haber caminado un rato solas en esa oscuridad, apareció un arriero con 2 caballos que nos hizo el favor de recogernos. Esa gente no nos hablaba, no nos decía nada, no nos respondían preguntas. Era como si no existiéramos. ¿Y hasta dónde los llevaron? Y esta persona nos lleva hasta la entrada de Cocora, la entrada del parque, el primer lugar que habíamos visto nosotros al iniciar el recorrido. Cuando nosotras llegamos, nuestros familiares intentaron pedir ayuda a la Defensa Civil, a los bomberos, a la Gobernación del Quindío y la verdad es que nadie respondió. Ningún ente gubernamental nos brindó ayuda y también las fincas nunca le comunicaron al exterior lo que estaba pasando con nosotros. Entonces solamente nosotros como familia sabíamos lo que estábamos enfrentando. Es así como Karina utiliza unos contactos que ya tiene en Armenia, la hermana, y solicita que la Cruz Roja vaya y nos recoja, haciendo uso de esos contactos, aunque estas personas no estaban en su horario de trabajo ni de turno, nos ayudan para que la Cruz Roja nos esté esperando en Cocora y nos reciba. Y fue salir del parque a enfrentarnos a la misma situación. La Cruz Roja nos estaba esperando, estaba la policía y estaba Kevin.
tirado en la entrada del parque, Todavía envuelto. envuelto en lonas. Seguía igual. La Cruz Roja me ingresó a su carro y no me dejó acercarme al cuerpo, la policía tampoco, a mi mamá le estaban tomando la declaración, a mí nadie me entrevistó, nadie nos brindó primeros auxilios, yo estaba deshidratada, tenía fiebre, bajamos enlodadas completamente y al rato, quizá a las 4 de la mañana, llegó Karina, la hermana de Kevin. Para ese momento el CTI ya había descubierto el cuerpo de Kevin y Kevin seguía tirado en el suelo. Karina me dice que si me quiero despedir y ella me lleva a donde está el cuerpo. Y Kevin estaba ahí tirado con sus manos llenas de tierra, toda su cara muy hinchada, los labios muy morados y estaba frío, igual de frío como yo lo había percibido en la mañana de ese día. Me arrodillé, lo abracé. Para mí en ese momento Kevin no estaba muerto. Así que lo abracé, le dije que no se fuera, le dije que recordara que teníamos una casa, unos perros, una gata que nos estaban esperando, era nuestra familia, que no me dejara y me alteré mucho. Entonces Karina me recogió y me dijo, Joyce, nos tenemos que ir. Pero hasta ese momento nunca recibimos ayuda del parque, nunca recibimos ayuda de las entidades correspondientes como era Defensa Civil o bomberos. Así que tuvimos que enfrentarnos a esa situación por la negligencia de un parque que no tiene las herramientas adecuadas para asistir a este tipo de situaciones. No cuentan con una camilla, no cuentan con oxígeno, no cuentan con personal adecuado de primeros auxilios o que tengan conocimiento médico para asistir a un turista que esté enfrentando esta situación. Y El guía. claro, el guía nos había dejado solos, nos llevó sin las herramientas adecuadas. Un radio. Nunca tuvimos un radio, nunca tuvimos acceso a comunicación con el exterior. Es verdad que Oscar como guía falló y tiene una responsabilidad muy grande porque nos entró a ese parque de forma irresponsable y sin hacernos conocer toda la situación que podíamos eventualmente vivir, pero en cierto punto Oscar nos deja solos y nosotros quedamos en manos de personas de las fincas, como son estos arrieros, y de un parque que no nos brindó asistencia de ningún tipo, un parque que no tiene la herramienta ni la estructura para asistir médicamente a una persona que le suceda esto, y nosotros no somos el primer caso. Ya vienen casos anteriores de personas perdidas que son encontradas 8 días después muertas por edema pulmonar, personas que sufren el edema pulmonar y que en esa montaña se normaliza el mal llamado mal de altura o soroche, se normaliza y es normal para ellos que un deportista llegue a esa montaña y entregue su vida y la pierda. Así que no hay un tipo de control adecuado del parque verdaderamente, teniendo en cuenta que viene mucho turista extranjero a visitarlo, todavía no hay un control, no lo hacen. Así que no están preparados como parque y como entidad gubernamental y estatal para recibir a tanta gente y normalizar la muerte de unos pocos, dicen ellos, por el mal de altura. Eso fue lo que a nosotros nos pasó. Y ese día, el 31 de diciembre, Oscar y las otras personas siguieron su camino. Ellos continuaron su camino hacia Termales. Hacen allá su celebración de fin de año que estaba programada como tal por el grupo que la anhelábamos porque no nos habíamos bañado, teníamos frío, había unas termales las cuales íbamos a disfrutar que para nosotros nos daba gusto hablar de eso. Ellos llegan a Termales y es llegando a Juntas el 1 de enero a las 2 de la tarde que se enteran que Kevin había fallecido. Para terminar, ustedes vivían juntos. Sí, nosotros vivíamos juntos. Teníamos nuestra casa y nuestras mascotas. ¿Y qué planes habían? Con la muerte de Kevin, yo me enteré que él estaba organizando pedirme compromiso, pedirme matrimonio. Sus papás me lo hicieron saber y el día de ayer, en un acto de amor,
Y en algo simbólico, su papá me invitó con su familia a un picnic en el Parque Simón Bolívar. Almorzamos, compartimos con mi familia y con la de él. Y mi suegro me dice, esto era algo que mi hijo quería. Él quería casarse contigo y mi hijo ya no está, pero estoy yo. Saca un anillo, se arrodilla y me dice que ese es un ritual simbólico para que me comprometa conmigo misma, que no sienta que tengo que tener un luto eterno, que eso no es lo que ellos quieren, que ellos me van a cobijar como familia, que me dicen que con este anillo, que es este anillo, que por dentro dice, ama libre, que con este anillo ellos me querían hacer saber que yo podía volver a amar, que podía volver a enamorarme, que le permitiera a él ser el abuelo de mis hijos, que lo permitiera a él y a su familia estar en mi vida, que nunca me sintiera desamparada. Yo era una persona muy sola, con mi mamá únicamente cuando conocí a Kevin y él me dejó el mejor regalo, Rafa, que fue su familia. Y en este acto de ayer, en este acto de amor, entonces mi suegro hizo que me comprometiera conmigo misma y con la idea de que voy a luchar por las pasiones de su hijo, voy a continuar con mi vida y que en algún momento voy a permitirme volver a amar, que eso era lo que él quería. Muchas gracias. Lo siento mucho. Muchas gracias. A ti, Joy. Juliet, gracias. Gracias por compartir esta historia. Muchas gracias y que ojalá aprendamos de esto. Muchas gracias.